Buenas chicas y chicos de cuarto, ¿cómo están? En esta clase vamos a graficar nosotros las parábolas, pero antes tenemos que aprender a calcular ciertos elementos que todavía no sabemos cómo hacerlo. Empecemos. Las raíces nosotros ya las estuvimos trabajando, que son los puntos de intersección de la gráfica con el eje X. Para hallar las raíces igualamos la función a cero y utilizamos Bhaskara. Ordenada al origen es la intersección de la parábola con el eje Y. Siempre que estamos situados encima del eje Y, el valor de x es 0. Entonces yo puedo obtener la ordenada al origen reemplazando a x por 0. Pero miren, yo se lo voy a demostrar de forma general porque les voy a enseñar un atajo. Esta es la forma general de la función cuadrática, que es a por x al cuadrado más b por x más c. Pero como les mencioné recién, que cuando para encontrar la ordenada del origen reemplazamos a x por 0, porque es lo que vale x en ese punto, lo reemplazamos. Y fíjense, acá en este término, cuando hacemos 0 al cuadrado nos da 0, y a por 0 también es 0, ya que todo número multiplicado por 0 nos da dicho resultado. Y en el segundo término también nos da 0 porque b por 0 es 0. Por lo tanto, nos queda que la ordenada del origen es c. Y c es el término independiente de la función. Por lo tanto, podemos afirmar que la ordenada del origen es siempre el término independiente. Seguimos con el siguiente elemento, vértice. Es el punto más alto o más bajo de la parábola. Y como es un punto en el plano, tiene dos coordenadas, una en x y una en y. Para encontrar la coordenada en x, que la llamamos simbólicamente como x del vértice, ahí x sub p, con la b más chiquita abajo, lo que hacemos es esta cuenta. Usamos esta fórmula, menos b sobre 2 por a. Eso nos va a arrojar un valor, y una vez que tenemos ese valor, podemos hallar y del vértice. ¿De qué forma? Vamos a tomar la función y cada vez que aparece x, yo acá lo escribí de la forma general, voy a poner el valor que hallé de x del vértice. Y luego de reemplazar, resuelvo las operaciones. Y por último, el eje de simetría, que es la recta que divide la parábola en dos partes simétricas y tiene por ecuación x igual a x del vértice. Es decir, una vez que yo hallo este valor, el de x del vértice, lo reemplazo acá y obtengo la ecuación del eje de simetría. Vamos a ver esto en ejemplos. Primer ejemplo, tenemos la función x al cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a hallar las raíces, para eso igualamos la función a 0 y reemplazamos en Bhaskara. Acá el valor de a es 1, el de b es menos 2 y el de c es menos 3. Con estos datos reemplazo la fórmula de Bhaskara. Empiezo a resolver, acá menos 2 nos va a quedar 2 positivo, menos 2 al cuadrado nos dio 4, y acá menos 4 por 1 por menos 3, por regla de los signos, menos por menos nos queda más, y 4 por 1 por 3 nos da 12. Por lo tanto, quedan radicando 4 más 12 que da 16. Resolvemos la raíz de 16, que nos da 4, y buscamos las dos soluciones. X sub 1 es 2 más 4 dividido 2, 2 más 4 nos da 6, por lo tanto nos queda 6 medios, y si resuelvo esa división nos queda que la raíz vale 3. Segunda raíz, en el numerador tenemos 2 menos 4, lo cual nos da menos 2, por lo tanto nos queda menos 2 medios, y si resuelvo eso nos queda que la segunda raíz vale menos 1. Ya tenemos las raíces, ahora vamos a seguir con los otros elementos, como por ejemplo ordenada al origen. Dijimos que es el término independiente, es decir, c. Acá en nuestra función el valor de c es menos 3, por lo tanto la ordenada al origen la escribimos como y igual a menos 3. Ahora vamos a hallar las coordenadas del vértice. Para ello vamos a reemplazar en la fórmula menos b sobre 2 por a. Entonces, como b es menos 2 y a es 1, reemplazo, nos queda menos 2 sobre 2 por 1. En el numerador, por regla de los signos, nos queda 2 positivo y en el denominador 2 por 1 nos da 2. Entonces obtenemos que x del vértice es igual a 1. Y para hallar y del vértice voy a reemplazar este 1 en la fórmula de la función. Acá lo puse de forma general, pero ustedes ya pueden reemplazarlo. Entonces nos queda, fíjense que acá puse el 1 porque el coeficiente principal de la función es 1. Igual si quieren no pueden ponerlo pueden no ponerlo, porque el 1 es el neutro en la multiplicación. Por lo tanto nos queda 1 al cuadrado, queda 1, y en el segundo término, menos 2 por 1 nos queda menos 2.
Resuelvo esta resta. 1 menos 2 nos da menos 1 y menos 1 menos 3 nos queda menos 4. Por lo tanto tenemos x del vértice y tenemos y del vértice, podemos escribir el punto de coordenadas 1 menos 4. Y ahora, como ya tenemos x del vértice, vamos a escribir la ecuación del eje de simetría. Y yo les dije que la ecuación del eje de simetría es x igual a x del vértice. Y como el x del vértice vale 1, la ecuación del eje de simetría es x igual a 1. Estos datos, raíces, ordenada, vértice y eje de simetría, los voy a representar en el sistema de coordenadas cartesianas. Fíjense que acá tenemos la raíz que vale menos 1, acá tenemos la raíz que vale 3, tenemos el vértice con coordenadas 1 en x menos 4 en y, y tenemos la ordenada del origen que vale menos 3. Como nosotros sabemos que el eje de simetría divide a la parábola en dos partes simétricas, es decir, en dos partes iguales, podemos establecer un punto simétrico. ¿Por qué? Porque del eje de simetría al ordenada del origen tenemos una unidad hacia la izquierda. Por lo tanto, como va a dividir este eje de simetría a la parábola en dos partes iguales, vamos a saber que una unidad hacia la derecha también vamos a tener un punto, que es el que yo les marqué, el simétrico. ¿Por qué lo marco? Porque nos va a permitir graficar mejor la parábola, hacerla de forma más simétrica aún de lo que lo podemos hacer si no tenemos ese punto de referencia. Entonces, teniendo todos estos datos, grafico la parábola. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ejemplo número 2, tenemos la función menos x al cuadrado más 4x más 5. Lo primero que voy a calcular son las raíces. Para ello, igualo la función a 0. Acá el valor de a es menos 1, el de b es 4 y el de c es 5. Teniendo estos datos, reemplazo en Pascal. Resuelvo el discriminante. Acá 4 al cuadrado nos da 16. Acá menos 4 por menos 1 por menos 5. Por regla de los signos, menos por menos nos queda positivo. 4 por 1, 4. Por 5 nos queda 20. Entonces nos queda dentro del radicando 16 más 20. Y en el denominador 2 por menos 1 nos quedó menos 2. Resuelvo la suma del discriminante. Nos queda la raíz de 36 y nosotros sabemos que la raíz de 36 es 6. Sabiendo esto, divido en las dos posibles soluciones. X sub 1 nos queda menos 4 más 6, todo dividido menos 2. Menos 4 más 6 nos da 2. Y 2 sobre menos 2 es menos 1. Ya tenemos la primera raíz. Vamos con la segunda. Tenemos en el numerador menos 4 menos 6, todo dividido menos 2. Menos 4 menos 6 nos da menos 10. Y menos 10 dividido menos 2 nos da 5 positivo. Entonces ya tenemos las dos raíces. Vamos con la ordenada del origen. Sabemos que la ordenada del origen es el término independiente de nuestra función. Acá el término independiente es 5. Entonces la ordenada del origen es y igual a 5. Vértice, primero vamos a hallar la coordenada x del vértice. Vamos a reemplazar para ello en la fórmula menos b sobre 2 por a. B vale 4 y a vale menos 1. Entonces nos queda menos 4 todo sobre 2 por menos 1. Resuelvo el producto del denominador. 2 por menos 1 nos da menos 2. Y menos 4 dividido menos 2, por regla de los signos, menos por menos es más. Así que nos queda positivo 2. Ahora tomo este valor y lo reemplazo en la función cada vez que aparece la x. Entonces, fíjense que yo acá les puse el 1 también nuevamente. ¿Por qué? Para marcar la diferencia de que el menos, es decir, este menos, no forma parte de la base de la potencia. No es necesario que ustedes pongan el 1, pero sí pongan el menos y pónganlo separado del 2, porque el 2 es base de la potencia y es positivo. Por lo tanto, el menos no va. Primero, o sea, dentro digo de la base de la potencia, ¿sí? O sea, no pertenece. Primero resuelvo esta potencia y el resultado le aplico este menos. Entonces, 2 al cuadrado nos da 4, entonces nos queda menos 1 por 4. En el segundo término, 4 por 2 nos da 8 y luego queda el término independiente igual. Resuelvo el producto del primer término. Menos 1 por 4 nos da menos 4. Y menos 4 más 8 más 5 nos da 9. Entonces las coordenadas del vértice son 2, 9. Y ahora, como ya tengo el x del vértice, puedo escribir la ecuación del eje de simetría. Recuerden que es x igual a el valor de x del vértice. Por lo tanto, el eje de simetría es x igual a 2. Teniendo estos datos,
los vamos a marcar en el sistema de coordenadas cartesianas. Fíjense que tenemos que las raíces son -1 y 5. Y acá las tenemos marcadas, -1 y 5. La ordenada del origen es 5, acá está. El vértice tiene coordenadas 2 en X, 9 en Y. Trazo el eje de simetría y, como la ordenada del origen está 2 unidades hacia la izquierda del eje de simetría, sé que 2 unidades hacia la derecha tengo el punto simétrico. Entonces lo marco y teniendo estos 5 puntos puedo trazar la parábola. Tercer ejemplo, tenemos la función x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces lo que hago ahora es, para hallar las raíces, igualo la función a 0. El valor acá de a es 1, de b es menos 4, de c es 4. Entonces reemplazo ambas caras y resuelvo. Acá menos 4 nos queda 4 positivo, menos 4 al cuadrado nos da 16 y 4 por 1 por 4 también nos da 16. Entonces nos queda 16 menos 16. Y en el denominador 2 por 1 nos da 2. Resuelvo el discriminante, 16 menos 16 nos queda 0 y la raíz de 0 sabemos que es 0. Entonces, la primera solución es 4 más 0 dividido 2, por lo tanto esto es igual a 4 medios y 4 medios es igual a 2. La segunda solución es 4 menos 0 dividido 2, por lo tanto también nos queda 4 medios y esto da de resultado 2. Es decir, tiene solución doble ya que el discriminante es igual a 0. O sea, tiene raíz doble. Vamos a buscar la ordenada del origen, que sabemos que es el término independiente. El término independiente de nuestra función es 4, entonces la ordenada del origen es y igual a 4. Ahora vamos a buscar las coordenadas del vértice. X del vértice es menos b sobre 2 por a. Nosotros sabemos que b es menos 4 y a es 1. Por lo tanto, al reemplazar nos queda menos 4 sobre 2 por 1. Menos 4 por regla de los signos, sí que es esta expresión del numerador, nos queda 4 positivo y en el denominador 2 por 1 es 2. Resuelvo y 4 medios es igual a 2. Ya encontré x del vértice. Entonces, ahora este valor, el 2, lo voy a reemplazar en la función cada vez que tengo la x. Entonces nos queda 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4. 2 al cuadrado nos da 4, menos 4 por 2 nos da 8, así que nos queda menos 8 más 4. Y resuelvo y nos queda 0. Entonces las coordenadas del vértice son 2, 0. Por último, vamos a escribir la ecuación del eje de simetría. Y como x del vértice es 2, la ecuación del eje de simetría es x igual a 2. Teniendo estos datos, los vuelco en el sistema de coordenadas cartesiana, trazo el eje de simetría y nuevamente marqué el simétrico, ya que desde el eje de simetría, 2 unidades a la izquierda tenemos la ordenada del origen. Por lo tanto, 2 unidades a la derecha tenemos el punto simétrico. Y fíjense que cuando tiene raíz doble la función, la raíz coincide con las coordenadas del vértice. Entonces, teniendo estos 3 puntos, ya puedo trazar la parábola. Cuarto y último ejemplo, tenemos la función x al cuadrado más 4x más 5. Igualamos a 0 para hallar las raíces. Acá a vale 1 en esta ecuación, b vale 4 y c vale 5. Reemplazo esos datos en ambas caras y vamos a resolver el discriminante. 4 al cuadrado nos da 16, menos 4 por 1 por 5 nos da menos 20. Por lo tanto, en el discriminante nos queda 16 menos 20. En el denominador 2 por a, que es 2 por 1, nos queda 2. Resuelvo la resta del discriminante y nos queda que el discriminante es menos 4. Y por lo que nosotros ya sabemos y trabajamos con anterioridad, sabemos que esta ecuación no tiene solución en los números reales. Por lo tanto, la función no tiene raíces y no va a cortar nunca al eje X. Es decir, va a quedar o por encima del eje o por debajo. Ahora seguimos. Ordenada del origen. La ordenada del origen sabemos que es el término independiente. En esta función el término independiente es 5, por lo tanto la ordenada del origen es y igual a 5. Vamos a buscar las coordenadas del vértice. X del vértice menos b sobre 2 por a nos queda menos 4 por 2, ya que b vale 4 y a vale 1. Entonces, perdón, dije menos 4 por 2 y es menos 4 sobre 2 por 1.
Ya la profe está mareada a esta altura. Resuelvo el producto del denominador, nos queda entonces menos 4 sobre 2. Y si resuelvo esto, nos queda que x del vértice vale menos 2. Tomo ese valor de x y lo reemplazo en nuestra función donde tenemos a x. Entonces nos queda menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 5. Menos 2 al cuadrado, base negativa, exponente par, nos da resultado positivo. Es decir, nos queda 4 positivo y acá 4 por menos 2 más por menos nos da menos, así que nos queda menos 8. Resuelvo estas operaciones y tenemos que y del vértice es 1. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son menos 2, 1. Y por último, eje de simetría. El eje de simetría sabemos que es x igual a x del vértice. Por lo tanto, el eje de simetría es x igual a menos 2. Y ahora lo que les voy a mostrar es una estrategia que les puede servir para graficar cualquier tipo de función cuadrática. No es necesario que sea como esta que tiene la particularidad de no tener raíces reales, que es buscar algún punto más que nos sirva de referencia para poder trazar nuestra gráfica, o sea, nuestra parábola de la forma más aproximadamente posible. Para ello lo que voy a hacer es darle un valor a x cualquiera y utilizar una tabla de valores. Por ejemplo, yo en este caso decidí darle de x a x el valor de 1. Entonces, a ese valor lo reemplazo en la función, ¿sí? Donde tengo la x pongo el 1, que es lo mismo que hacíamos, ¿recuerdan cuando hacíamos la tabla de valores para graficar la función lineal? Lo mismo. Entonces, en vez de x al cuadrado nos queda 1 al cuadrado, en vez de 4 por x nos queda 4 por 1, ya que dijimos que acá x vale 1, más 5. Resuelvo, acá 1 al cuadrado nos da 1, más 4 por 1 nos da 4, por lo tanto 1 más 4 es 5, más 5 nos queda 10. Entonces este es el punto de coordenadas 1, 10. Todos estos datos los vuelco en un gráfico. Fíjense que acá marqué el vértice de coordenadas menos 2, 1, la ordenada del origen, trazo el eje de simetría y la ordenada del origen está 2 unidades hacia la derecha del eje de simetría, por lo tanto 2 unidades a la izquierda tenemos el simétrico. Acá marqué el punto A que encontré yo con la tabla de valores y sabemos que el punto A está 3 unidades hacia la derecha del eje de simetría, por lo tanto 3 unidades hacia la izquierda vamos a tener su punto simétrico. Y teniendo estos 5 puntos, trazo la parábola. Bueno, ya saben que cualquier cosa me pueden escribir, tienen también la teoría. Espero que la clase de hoy también les haya servido y les mando un beso gigante y nos encontramos la próxima semana.